Le agradezco mucho a Eunice Rendón, coordinadora de la Agenda Migrante, que nos acompaña hoy para platicar de un tema tan crucial para nuestro país y también para esta relación bilateral con Estados Unidos. Eunice, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Magda, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, permíteme rápidamente retomar parte de lo que sucedió esta semana, la reunión de Roberta Jacobson con Marcelo Ebrard. ¿Cómo la viste? Ella termina pues reconociendo que esta situación de la migración en nuestro país es una verdadera tragedia. ¿Cómo definir el fenómeno migratorio? ¿Podríamos decir que estamos frente a la primera crisis migratoria entre López Obrador y Joe Biden? Pues mira, definitivamente sí estamos ante una crisis migratoria por diversos puntos. Por un lado, lo que ha dicho mucho Roberta, la propia Kamala Harris en estos días, Biden, el tema de los menores no acompañados que han llegado a la frontera a Estados Unidos. Cerca de 30,000 de estos menores han llegado durante estos primeros meses de 2021 y bueno, eso es todo un drama por justamente las vulnerabilidades que tienen estos niños, por la necesidad, por los factores de riesgo, porque justamente se han llenado los albergues para estos niños en Estados Unidos, prometen la construcción de 3 albergues más, etcétera. Ha habido un repunte muy importante en el flujo migratorio de abril para la fecha. Esto es derivado de que creen que con Biden van a tener una mejor opción de poder ingresar a Estados Unidos y también por culpa de muchos de los traficantes que están utilizando el cambio de gobierno para su negocio y para impulsar que más gente se atreva a hacer el viacrucis migratorio y por supuesto también con 2 temas adicionales. Una crisis en la frontera norte de México, al menos en los puntos de Tijuana y Ciudad Juárez, tenemos comprobado que diariamente están retornando cerca de 200, 100 por cada lado, o sea, 100 por Ciudad Juárez y 100 por Tijuana, 200 migrantes centroamericanos sin ningún proceso, violando el debido proceso de estas personas y los están dejando pues en México a su suerte. Obviamente no los pueden deportar a México, por eso es que no hay ningún procedimiento oficial. Simplemente con el pretexto de la salud pública vía título 42 los abandonan en nuestra frontera. Fíjate que ahora que mencionas esta parte del título 42, pues parecería que de pronto nada más es este pretexto y que no están cambiando realmente las cosas, ¿no? A ver, hay que recordar que una de las promesas del gobierno estadounidense fue justamente la terminación del programa Permanece en México y con esto pues parecería que estamos exactamente en lo mismo, sobre todo con esta situación que has documentado perfectamente ahí en Ciudad Juárez. Muy importante. El programa Permanece en México ha sido criticado por organismos internacionales, por expertos, por el propio Biden, por Kamala Harris, por muchos demócratas, quienes han dicho de manera correcta que es un programa inhumano que viola los derechos humanos de los migrantes y también vulnera más al más vulnerado, además de violentar los principios internacionales. Y efectivamente Biden se comprometió a terminarlo, lo está terminando, es un proceso, como lo ha dicho Roberta Jacobson, que durará cerca de 6 meses, pero bueno, ya están avanzando eso, pero me parece inadecuado que a cambio del Permanece en México ahora tengamos el título 42, donde dejan con mayor vulnerabilidad que en el programa Permanece en México a estos migrantes, ya que no tienen ninguna prueba de haber estado en Estados Unidos, ni siquiera la esperanza de contar con una solicitud de asilo. Muchas de estas personas además viajan en familia, viajan con niños pequeños y cumplen con las condiciones para requerir el asilo en Estados Unidos y no se los están permitiendo al aventarlos en la frontera mexicana. Es gente que ya pagó entre 8,000 y 12,000 dólares para ser cruzado por un pollero, por algún traficante y bueno, se sienten con una desgracia enorme al verse de vuelta en Ciudad Juárez en este caso o en Tijuana, cuando ni siquiera cruzaron por esos puntos fronterizos y bueno, cuando no tienen ya recursos ni nada más con que continuar el viaje y eso hace mucho más crítica la situación y también hace que los traficantes, los criminales estén ahí atentos para poder cooptar también a algunos de estos migrantes, claro, especialmente a los menores no acompañados. Dime una cosa, Eunice, ¿seguimos siendo este tercer país seguro? ¿Seguimos siendo el muro humano? Porque hay que recordar el papel de la Guardia Nacional también al sur de nuestro país. ¿Este muro de Estados Unidos o va a cambiar algo?
Pues mira, al parecer hay una petición explícita, creo que es parte de la razón por la que vino Roberta Jacobson y Juan y el asesor Zúñiga, justamente es porque hay este tema de petición de volver a participar en este cierre de fronteras que ya México puso en marcha el día que nos confirmaron el préstamo de las vacunas y también pues el tema del título 42. Entonces creo que esas son dos situaciones que México no debe permitir, que debe cuidar, que debe defender también la postura del gobierno humanista y debe también pues ser recíproco, es decir, lo que nosotros esperamos y pedimos para nuestros migrantes en Estados Unidos, también brindárselo a los centroamericanos, que además, repito, muchos de ellos vienen por el riesgo a perder la vida en sus países de origen por la violencia homicida. Claro, Marcelo Ebrard ha hablado mucho de ir a las causas de la migración, y es muy importante, pero ir a las causas significa no solo el tema económico y social, también cambiar los temas de violencia homicida que hay en esos lugares, trabajar para la reducción de las maras, de las pandillas, de los grupos del crimen, y eso todavía no es un tema que vemos en la agenda. Híjole, y que justamente lo veíamos también con este anuncio que decía, ¿no? Que bueno, sin duda estarían buscando el atacar las causas de fondo, pero tampoco se ve que haya resultados en concreto de algunos programas como Sembrando Vida que se están aplicando justamente en El Salvador y en Honduras. Déjame pasar a lo siguiente, Eunice, porque Kamala Harris ahora va a ser la encargada de hacerse responsable de toda esta crisis humanitaria desatada por el problema migratorio. El presidente una cartera política significativa llena de oportunidades, pero también de peligros. ¿Qué nos dices de todo esto y qué va a pasar si fracasa la política migratoria? Mira, creo que Biden y Kamala tienen una responsabilidad histórica en el tema migratorio. Recordemos que parte de su propuesta es cumplir con la reforma migratoria que Obama no cumplió en su momento. También, pues mucho del voto latino se fue hacia los demócratas por las promesas de legalización de cerca de 11 millones de migrantes indocumentados en ese país, por mejorar las condiciones para los Dreamers, trabajadores agrícolas, apoyos, etcétera. Entonces creo que es un tema fundamental. Me parece relevante que Biden nombre a Kamala porque eso le da también importancia y prioridad dentro de la agenda binacional, entonces eso es una buena noticia. Y bueno, ella misma ha sido muy honesta y ha reconocido que es pues un desastre lo que está sucediendo, un desastre humano, pero creo que es importante que pues ahora que tiene el encargo vaya a la frontera y vea lo que está sucediendo vía título 42, porque eso también es inhumano y tienen que pues hacer algo con estas familias. Ya Jacobson ha dicho a los migrantes el mensaje de que mejor no viajen a Estados Unidos, que no van a poder ingresar y que si quieren el asilo mejor lo vean desde su país, lo cual suena también pues un poco complejo cuando estás corriendo pues ahora sí salvando el pellejo, ¿no? Por el riesgo a perder la vida. Incluso estos migrantes, como escuchábamos en el reportaje anterior, viajan en condiciones muy complejas por lugares cada vez más difíciles para no encontrar a la Guardia Nacional y eso pues termina en más mortalidad, más morbilidad también de estas personas que de por sí ya están en mucha vulnerabilidad. Y ahora que no nada más son los salvadoreños o los hondureños, Eunice, ahora también estamos comenzando a ver cómo de nueva cuenta el propio mexicano busca irse de México, busca este sueño americano. ¿Qué nos dices de eso? Eso es un punto muy importante, Magda, porque como bien sabes, en los últimos 10 años lo que habíamos visto es una reducción en el flujo migratorio mexicano hacia Estados Unidos. Y como bien dices también, durante 2020 y durante 2021, los meses que llevamos, parece que estamos repuntando nuevamente en esta migración mexicana, lo que quiere decir que la crisis derivada de la pandemia también está pegando en nuestro país, esta falta también de oportunidades. Y otro tema muy importante que hay que subrayar, que es la violencia también homicida y las amenazas que muchas personas tienen en sus lugares de origen en México. Otro motivo también de migración ha sido la violencia machista, la violencia familiar, la violencia de género, que hace que cada vez haya también más mujeres en este fenómeno migratorio.
Híjole, qué difícil situación. Ojalá y de verdad todas estas causas fueran atendidas de fondo, ¿no? Volteamos a ver al sur, volteamos a ver qué es lo que está pasando, cuál es la situación de estos migrantes centroamericanos, pero creo que también valdría la pena voltear a ver qué es lo que nos está sucediendo al interior para que nuestros mexicanos estén buscando irse nuevamente en busca de este sueño americano. Eunice, como siempre, ha sido un gusto poder platicar contigo. Gracias por estos minutos. Muchas gracias, Magda. Hasta luego. Buenas tardes.